Hola, ¿cómo les va? Bueno, ¿hay alguien ya escuchando? ¿Qué tal? Primero, les pregunto si se escuchan bien, si me pueden contestar por escrito. Sí, ¿qué tal? ¿Escuchan bien? Bueno, bueno, vamos a empezar. Eh, ¿Recuerdan que la clase pasada por el chat, que no era muy dinámico para trabajar, quedamos un poco en repasar los temas que habíamos visto sobre estructuralismo? Mi idea era un poco en función de las preguntas de ustedes, ir armando un repaso por esos temas, ¿no? Eh, en ese sentido, había una pregunta eh, que se repitió en los dos teóricos, que eh, preguntaban a qué texto se refería esa primer clase escrita. Recuerdan que yo le puse clase uno. Eh, es eran una serie de planteamientos en relación al estructuralismo y al postestructuralismo muy generales, que o esos temas los van a encontrar en muchos textos del programa, o esa problemática la vamos a llevar a distintos textos. Si quieren referenciar eso en dos textos, tendrían que tomar un texto de Foucault, que ahí vi que Fabio lo subió acá en el grupo de Facebook, que se llama, que es usted profesor Foucault, y ahí aparece una entrevista, que es el capítulo 6, que se llama Todo se transforma en objeto de discurso, donde él un poco ahí define algunas pautas del estructuralismo en general. Y el otro texto que pueden tomar como referencia es un texto de Derrida, que se llama La estructura, el signo, el juego en el discurso de las ciencias humanas, que lo vamos a trabajar más adelante, eh, ya inclusive en la clase siguiente tal vez, eh, que fue considerado, casi él hace una serie eh, de críticas a cierta manera de entender la estructura, y fue considerado como uno de los textos claves del postestructuralismo, ¿no? Así que ahí tienen como dos textos centrales para referenciar estos temas. Eh, el texto de Foucault también está en el aula virtual, en la bibliografía. Recuerden que es el capítulo 6. Eh, Volviendo un poco, o comentando algo de ese texto, cuando él le preguntan por el estructuralismo, él dice que eh, visto desde adentro, quiere decir qué opina cada autor de los que fueron llamados estructuralistas, dice, si le preguntan a Lacan, a Lévi-Strauss, a Althusser, cada uno va a decir que no tiene nada que ver con el otro, ¿no? Inclusive dice que él mismo también, si le preguntan, se va a diferenciar de esos autores. Y visto desde afuera, el rasgo común que encuentra en eh, los autores llamados estructuralistas en su momento es que eh, tienen
una crítica fuerte a la idea de sujeto que imperaba en esa época, en Francia, en los años 50, como filosofía así preponderante estaba el existencialismo, que planteaba fundamentalmente un sujeto casi equiparado a la conciencia y un sujeto que producía el sentido y era un sujeto dueño de sus actos y de sus pensamientos, por así decirlo. Eh, eh, entonces, lo que él destaca así como rasgo en común en ese momento, es una entrevista del año 68, de los estructuralistas es que critican esa idea de sujeto y inclusive él lleva más fuerte la crítica, él dice que bueno, que la idea de hombre como un hombre dueño de, de sus actos, o la idea de hombre como si fuera una especie de naturaleza definida para siempre o como un ideal a alcanzar, es la idea que va a criticar, ¿no? Él va a plantear más en todo caso que la estructura va a fijar posiciones para el sujeto, pero no va a ser un sujeto dueño de, su, de sus actos o un sujeto que maneje plenamente los sentidos que produce, ¿no? Y a esto habría que sumar la idea que habíamos comentado también, que el estructuralismo eh, plantea un poco desde el modelo de la estructura lingüística del Saussure la idea de poder pensar los fenómenos culturales, sociales, el lenguaje como estructuras formales. Cuando decimos estructuras formales, podríamos plantear esta idea de que las estructuras se pueden explicar como un funcionamiento lógico y se pueden escribir con leyes, o las leyes que rigen la estructura se pueden escribir en términos matemáticos. En ese sentido, si hablamos de lógica y de leyes matemáticas, es que pueden pensar, también otra pregunta que hacían, la idea de tiempo, la idea de tiempo en relación a la estructura. Lo sincrónico no está tocado por el tiempo, en el sentido que, por ejemplo, si ustedes toman la ciencia newtoniana, que explica el movimiento de un cuerpo, en función de una fórmula matemática, ustedes saben que en física, bueno, eh, la velocidad es igual al espacio por el tiempo. Eh, esa fórmula funciona en cualquier momento, con cualquier cuerpo, en ese sentido son leyes eternas y no tocadas por el tiempo. En ese sentido serían como los sincrónicos. Entonces, una de las pretensiones estructuralista era poder definir la estructura sincrónica, por ejemplo, que maneja las relaciones de parentesco en una sociedad, ¿no? O como ustedes saben desde la lingüística, como Saussure trataba de dar cuenta de la lengua en términos sincrónicos. Y lo diacrónico, o cuando se le empieza a preguntar por lo diacrónico a los estructuralistas, en un primer momento trataron de pensarlo también como movimiento regido por leyes, o sea, se pasa de un estado A a un estado B a partir de aplicar ciertas leyes. Y ahí se vuelve a caer un poco en esto, si podemos escribirlo en términos de leyes matemáticas, no está tocada por el tiempo esa diacronía. Sería como si ustedes quieren un ejemplo, el juego de ajedrez. Las leyes que rigen cómo puedo mover cada pieza son sincrónicas. Cuando ustedes empiezan a jugar un partido, entran en el campo de la diacronía, pero igual eso ya está, es posible calcularlo de antemano. Cuando ustedes juegan al ajedrez con la computadora lo que hace es calcular sin poner en juego el tiempo, porque lo hace instantáneamente, pero más allá de eso, es la idea de que esas leyes pueden resumirse esa diacronía en última instancia a una sincronía. Si no es claro, lo vemos después, pero la idea entonces es que ahí quedaba por fuera el tiempo.
y por fuera el tiempo y la indeterminación. Eh, Esa fue, es uno de los puntos que eh, casi empezó a erosionar al estructuralismo, que fue como por el tema del tiempo, y ahí se mete todo el tema de la historia, se empezó a criticar al estructuralismo, ¿no? Y la otra idea es que eh, si podemos hablar de leyes lógicas que funcionan y manejan la estructura, esas leyes, yo les decía, pueden escribirse en fórmulas matemáticas, y la idea así del estructuralismo en sus comienzos era poder encontrar el metalenguaje que explicara cómo funciona la estructura. Conocen la distinción en lingüística de un lenguaje objeto y el metalenguaje que explica a ese lenguaje objeto. Eh, Esto evoca una problemática así filosófica, que si necesitamos un lenguaje segundo para explicar un primer lenguaje, también vamos a necesitar un lenguaje tercero para explicar ese segundo lenguaje, y así como una remisión al infinito. Bueno, el estructuralismo así, en sus orígenes, eh, planteaba o tenía la ilusión, vamos a llamarlo así, de encontrar la estructura primera o ese primer metalenguaje que no necesitaría otro lenguaje que lo explique. Una especie así de saber absoluto sobre el funcionamiento de la estructura. Eh, Esos dos temas, el que decía antes del tiempo y el metalenguaje, casi son los temas que yo les decía empiezan a derrumbar un poco el programa estructuralista, y son los temas casi que conducen hacia el postestructuralismo. Había una pregunta de ustedes también, bueno, ¿cómo se diferencia el estructuralismo del postestructuralismo? Quizás estos dos temas marcan el paso, si bien casi son los mismos autores, pero todos se van encontrando con esta problemática eh, de que ese lenguaje que tendría que, primero, que tendría que explicar todo, no está en ningún lado y es imposible estructuralmente encontrarlo, ¿no? Y el tema les vuelvo a repetir, de la historia, del tiempo, son los dos temas así que socavan el programa estructuralista en sus orígenes. Quizá habría que hacer una distinción, retomando esto que decía Foucault. Visto de afuera, el estructuralismo se lo consideró como un movimiento homogéneo y se trató de decir, bueno, estos son los principios del estructuralismo. Visto de adentro, cada autor no le dio mucha bolilla a esos principios, tomó la idea de estructura y la empezó a trabajar como más le convenía, o como su propia investigación y el objeto de estudio con el que trabajaban lo llevó a plantear. Si ustedes recapitulan lo que decíamos, bueno, que el tema del tiempo y la imposibilidad de un saber absoluto sobre la estructura fueron puntos claves para socavar un poco el estructuralismo como movimiento así general. Se van a encontrar, por ejemplo, en Lacan, él va a plantear que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, postula el tema del otro con mayúscula, pero el otro siempre es un otro de la falta, un otro barrado, un otro que no podemos plantearlo como un saber absoluto. En todo caso, ese otro es de la alteridad, de la que nunca se puede conocer. Foucault mismo tuvo que describir, digamos, estructuras y remitir esas estructuras a distintos procesos históricos. Si bien no habla de una historia lineal y única, eh, como algo dijimos, habla de distintas estructuras que se van superponiendo, de distintos discursos, eh, pero tampoco pudo zafar de esta cuestión de entonces de una estructura sincrónica exclusivamente, ¿no? Eh, en ese sentido, entonces, uno puede decir, estos autores que fueron catalogados como estructuralistas, rechazaron el rótulo, eh,
por una cuestión, bueno, de la singularidad de su pensamiento y más por razones más estructurales o profundas, si quieren, eh, eh, por estos temas. Bueno, no hay un saber absoluto sobre la estructura y no hay en lo concreto estructura que no esté tocada por el tiempo, ¿no? Eh, Después, si quieren pensar esto en Freud, ¿recuerdan cuando Freud habla de la carta 52? Dice que las huellas némicas se van reordenando en distintos momentos de la historia. Bueno, algo de eso vamos a trabajar con más detenimiento en Freud en relación al tiempo y cierta aproximación al concepto de estructura desde Freud, ¿no? Eh, ¿Les va quedando claro? Les pregunto, ¿se va entendiendo más o menos? Eh, Me fijo a ver si encuentro alguna... eh, eh, bueno, no sé si... encuentro un sí, no sé si es de ahora o en relación a la pregunta anterior, pero... eh, ah, eh, bueno, seguimos. Acá veo que a alguien se le corta el video de ratos, dice, no sé si a todos les pasa igual. Bueno, acá alguien me dice que se entienden. Van llegando con retardo las preguntas, las respuestas, perdón, y las preguntas de ustedes también. Eh, bueno, seguimos entonces. Entonces, eh, esta problemática entonces bueno, de que no hay un saber sobre la estructura, van a ver cómo el que la marca de entrada es Derrida en ese texto que les decía, con la idea de que no hay un centro para la estructura. Lo vamos a trabajar más adelante. Alguien preguntaba, creo, en la clase anterior, creo que fue la pregunta que quedó sin responder, por qué Lacan rechazaba el rótulo de estructuralista. Eh, Él fundamentalmente se diferencia de los estructuralistas en este sentido, que la estructura es una estructura abierta o en todo caso supone la falta, ¿no? No es el otro con mayúscula es un lugar de alteridad y de incompletud fundamentalmente, o de inconsistencia a veces dice. Y otra diferencia que marcan generalmente los analistas es la idea que el sujeto está formando parte de la estructura. En Lacan, algo así como decir, bueno, no habría estructura sin sujeto, ¿no? Como si fuera un elemento más de la estructura. Eh, no es el sujeto consciente, pero es la idea de sujeto que él construye, ¿no? Con el tema del sujeto, cada autor y cada disciplina, como les decía en el escrito, van teniendo una concepción distinta. Eh, bueno, entonces desde esta problemática, el problema de la historia y la estructura tiene varias ramificaciones. Eh, una sería que si los estructuralistas planteaban una estructura eh, sincrónica, serían como ahistórica, no tendrían en cuenta la historia, ¿no? Esa es uno de los planteos así primeros que se le hizo, ¿no? Eh, y en ese sentido, ya si tomamos el ejemplo de Foucault, él se opone a esa concepción eh, de la estructura sin tener nada que ver con la historia. Él dice, bueno, no hay estructuras trascendentales, sino que eh, eh, vamos a tener que pensar que acontecimientos que se van dando en el tiempo van produciendo a esas estructuras, ¿no? Entonces, en ese sentido, él ya se opone al
a lo que sería el estructuralismo clásico. Les voy a repetir esta distinción que es bastante clara para entender estos temas, es que una cosa fue el estructuralismo pensado por los comentadores y otra cosa fue lo que cada autor de esto fue construyendo. Eh, entonces, no hay para Foucault leyes trascendentales. Si ustedes podrían pensar una estructura ahistórica, sería como algo trascendente que estaría más allá del devenir en el mundo, por así decirlo, ¿no? Y otra, bueno, ya que estamos con el ejemplo de Foucault, también él se opone a la historia pensada como un proceso único y por una causalidad lineal. Es lo que va a decir, bueno, hay distintos discursos que se cruzan, se mezclan, se superponen, o distintas estructuras. No nos vamos a meter mucho por ahora con la diferencia entre discurso y estructura, pero tanto el uno como la otra supone determinadas leyes que organizan un funcionamiento, ¿no? Un mecanismo. Entonces, la idea, les decía, de la historia que tiene Foucault son distintos discursos, cada uno con su propio tiempo, que por ahí se entrecruzan y van produciendo un acontecimiento, ¿no? No hay una causalidad única. En ese sentido, cuando ustedes vean el texto de Foucault van a ver que también él difiere con el marxismo clásico que planteaba que había una especie de linealidad en la historia en el sentido de que la lucha de clases iba a desembocar en un final ya predeterminado, ¿no? Él va a pensar en historias más cortadas, discontinuas y en todo caso no en una historia global, por así decirlo, general. Otra rama, digamos, otro tema que se pone en juego en esta problemática de la historia y la estructura es, si ustedes quieren, una problemática más política que aparece planteada como, bueno, las prácticas sociales determinan la estructura o las estructuras son previas y determinan a las prácticas sociales. Ahí es un tema que si bien se le plantea el estructuralismo, es un poco un tema clásico también. Eh, Algunos van a decir, bueno, es dialéctico esto, las dos cosas se auto condicionan, por así decir, o se intercondicionan, mejor dicho. Vamos a ver después, bueno, a lo mejor ustedes cuando vean Castoriadis, cómo lo piensa él, y vamos a ver cómo se puede pensar en Freud también esto. Ustedes, mi idea es que puedan ir viendo un poco todos estos temas también, cómo los pueden relacionar con lo que Freud trabaja como cultura, como en los mecanismos de la represión, de la sofocación de las pulsiones y las explicaciones que da Freud tienen que ver con esta problemática, ¿no? Inclusive volviendo a la pregunta por Lacan, la primera publicación de los escritos que llegó acá a la Argentina, en vez de titularse Escritos, decía Lectura estructuralista de Freud, ¿no? Como que, bueno, ahí había cierta influencia del estructuralismo en los escritos de Lacan. Después le cambiaron el nombre y Lacan mismo, como ya lo dijimos varias veces, dejó de lado el término estructuralismo, ¿no? El otro autor que les mencioné antes, Castoriadis, él tiene cierta posición crítica también de entrada con el estructuralismo. El otro tema que tendríamos o que aparece un poco en el programa y que les había comentado en esa primera clase, es la idea de sujeto que, lo que comentamos, bueno, el estructuralismo plantea, en todo caso, que la estructura determina el sujeto y que el sujeto está sujetado, por así decir, a las estructuras. Ahí volvemos a decir, cada autor va a plantear algo distinto.
la idea de inconsciente freudiano fue bien recibida por el estructuralismo porque, bueno, plantea un sujeto determinado desde lo inconsciente, ¿no? No es el sujeto consciente. Eh, en la polémica que yo les ponía en esa clase entre Ricord y Lévi-Strauss, lo que aparece ahí eh, es en relación al sujeto y al sentido. Ricord planteaba que, bueno, puede haber estructuras, pero esas estructuras en última instancia tienen que ser comprendidas y eh, significadas, o el sujeto es el que le tiene que dar un sentido a todo eso. Él dice algo así como, no se podría llamar al funcionamiento de una estructura pensamiento, sino que el pensamiento supone un sujeto comprendiendo y produciendo un sentido. Y lo que le responde Lévi-Strauss es que eh, en su disciplina, que es la antropología estructural, eh, el trabajo consiste en describir los mecanismos, las leyes estructurales. Después, qué sentido se le puede dar a eso no corresponde a su disciplina y lo deja como por fuera. Dice, ¿es un efecto secundario o es un movimiento secundario? Lo primero es descubrir la estructura, ¿no? Eh, Fíjense que empecé hablando del sujeto y terminé hablando del sentido porque son dos temas que están muy interrelacionados, ¿no? Para el existencialismo, por ejemplo, sujeto, sentido, conciencia eran términos casi que funcionaban al unísono, ¿no? El estructuralismo es como que separa y dice, bueno, tenemos primero la estructura, si ustedes quieren, tenemos primero el lenguaje y de ahí el lenguaje es lo que nos permite producir una realidad, lo que nos permite pensarnos como sujeto, pero ya no va a ser entonces una especie de comunión entre el sujeto, entre la conciencia y el sentido, ¿no? Para el estructuralismo siempre el sentido es algo secundario y un efecto a posteriori del trabajo de la estructura, ¿no? Y quizás a lo mejor para aclararle estos temas, como nos estamos en una primera aproximación, nos estamos acercando de a poco, tendríamos que distinguir la idea de significado como algo singular, por ejemplo, el significado de un sueño, el significado eh, de un hecho concreto en una descripción política, a lo mejor, de lo que puede ser el sentido como algo general, justamente en el sentido de algo que da como explicación o lo que permite las explicaciones o lo que nos permite comprender un fenómeno. Por ejemplo, un sistema filosófico tradicional, piensen en la idea del bien platónica, si quieren, la idea del bien casi es el sentido de ese sistema filosófico, ¿no? Como el sentido en términos más amplios, o como cuando uno dice el sentido de la vida, ahí está planteando como un sentido general y que dona sentido a todos los elementos, ¿entienden? Sería como una especie de sentido trascendental que estaría más allá en todo caso, del funcionamiento concreto de la estructura, dirían un estructuralista, ¿no? Derrida cuando habla de esto dice, bueno, el sentido pensado como una especie de centro de la estructura, esto ya no para los estructuralistas, sino para para la tradición metafísica anterior al estructuralismo, como algo que estaba dentro y afuera a la vez, en el sentido que el funcionamiento de la estructura no lo tocaba ese sentido trascendental. No sé si se entiende esto, pero la idea sería que, bueno, el sentido sería como una especie de centro que da sentido justamente a todo un sistema. Esa idea se va a cuestionar desde el estructuralismo y el postestructuralismo va a cuestionarla más decididamente, ¿no? Que si ustedes leen, a ver si se los puedo llevar para el campo de psicoanálisis, que nos movemos con más comodidad. Ustedes cuando vean el malestar en la cultura y Freud se pregunta, bueno, la pregunta por el sentido, cómo cada uno va buscando su felicidad o su dicha, dice Freud, es una pregunta singular y él va a decir, bueno, esa pregunta por el sentido no es una pregunta religiosa,
esa idea de un sentido religioso que justamente ordena todo es lo que les trataba de diferenciar del sentido o de las significaciones particulares en cada caso. Podríamos decir, bueno, eh, la metáfora produce tal sentido para este síntoma o tal significación, para ser más claro. Y el sentido sería ese núcleo que organiza casi a un sistema eh, y, y le da orden y coherencia, ¿no? Vamos a ver que el postestructuralismo justamente plantea que ese orden o esa coherencia siempre está diferida o nunca se encuentra. Eh, Espero que esto se entiendan, pero quizás la clase que viene, que vamos a trabajar de Derrida, vamos a tener más elementos. Le va a pasar un poco en general en las primeras clases y creo que en toda materia les pasa esto, que hasta que se van metiendo con los conceptos, con los términos, al principio tienen que hacer un esfuerzo de tratar de empezar a relacionar una cosa con otra para ir tratando de entender, ¿no? Para recapitular un poco lo que les decía, fundamentalmente la idea era diferenciar significaciones singulares, particulares, de un sentido como aquello que ordena y da coherencia a un sistema, ¿no? Acá veo justo una pregunta de Lari, él dice, ella pregunta si el sentido puede ser pensado como el centro de la estructura que plantea Derrida. Sí, exactamente, una de las cosas que plantea Derrida es que desde la metafísica tradicional se pensó que, bueno, la idea de sujeto centrado en la conciencia, la idea de sentido, eran justamente lo que podía explicar cómo funcionaba exactamente la estructura. Eh, Sería también la idea de origen simple. Ustedes vieron que Freud, cuando se pregunta por los orígenes, siempre tiene que construir una ficción, porque el origen siempre se le va escapando, digamos. La represión primordial es algo que él supone, pero nunca puede terminar de explicar. En ese sentido, bueno, no hay un origen que explique todo el funcionamiento de la estructura, no hay un centro. Y el sentido también era muchas veces puesto en el lugar del centro, ¿no? Un sentido que estaba en la estructura, dice Lacan, dice Derrida, perdón, estaba en la estructura, pero al mismo tiempo estaba afuera porque no se modificaba. Eh, lo que va a plantear Derrida, se los comento, no importa si no lo entienden, es que todo elemento en la estructura va a entrar en un juego de sustituciones y nunca va a haber un sentido último definitivo, ¿no? Nunca va a haber un centro. La palabra de construcción tan en boga es una palabra que viene de Derrida porque él plantea, bueno, el sentido es algo que la misma estructura va deconstruyendo, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo con más detenimiento, creo que la clase que viene. Y en relación a esto, a estos temas o a estas problemáticas que surgen con el estructuralismo y el postestructuralismo, si ustedes lo quieren pensar, algo habíamos comentado también en la clase anterior, en relación a la producción del saber y la problemática de la ciencia y la epistemología, hemos dicho, la visión clásica o más positivista era que había un objeto dado y eh, eh, a ese objeto nos íbamos acercando, primero se acercó, en el caso de la psicología, por ejemplo, teníamos el alma definida por los filósofos, primero se acercaban los filósofos desde su modo de saber y llega un momento en que con los métodos de la ciencia positiva se constituye la psicología como ciencia. Esa es la historia positivista y se supone que hay un objeto dado y un sujeto dado también que va a conocer ese objeto. La visión más interesante que se deriva del estructuralismo tiene que ver con lo que plantea Foucault, que en todo caso, como les decía, distintos discursos que tienen que ver con acontecimientos históricos, políticos, sociales y del campo del saber van a plantear objetos para conocer, y ese objeto no es un objeto dado con características eternas, sino que
en cada momento se va a ir constituyendo y el saber también, la ciencia, el fruto de ese saber va a estar articulada históricamente también. Entonces, él va a hacer como una distinción entre saberes, las condiciones que permiten que algo se constituya como saber, y lo que puede ser la epistemología, que fijaría reglas para la ciencia ya dentro del campo de un saber más amplio, ¿no? Dentro de un campo discursivo de saber más amplio. Esto lo va a plantear más o menos en los años 70 y después va a introducir toda la problemática del poder en el saber, que ahí ya se complica, algo vamos a ver en la segunda parte del año de eso. Pero entonces, una diferencia entre epistemología y arqueología, después le doy otro texto si quieren para que vean esto, es que la epistemología estudiaría las reglas internas casi de cómo producir el saber científico, el conocimiento científico. Y él con los análisis arqueológicos que hace va planteando cómo, por ejemplo, con la locura, para tomar un ejemplo a lo mejor es más claro, cómo determinados fenómenos sociales llevan a producir al loco como alguien que tiene que estar encerrado y excluido de la sociedad, y a partir de ahí se constituye un saber sobre la locura. Más que las condiciones internas a la propia ciencia, lo que va a plantear cómo las condiciones a construir una, como puede ser la psiquiatría o la psicopatología, ¿no? Eso sería un poco uno de los derivados de todo este tema y tienen también, esto se los menciono para que lo sepan, no hace falta, que no es tema de este año, tienen, a lo mejor oyeron hablar de Althusser, de la epistemología estructuralista que él planteaba, que digamos se rompe con la ideología y se constituye la ciencia. Como que ese era el camino que iba haciendo el progreso científico, dejar de lado la ideología para pasar a la ciencia. Althusser era una mezcla de marxismo con estructuralismo, ¿no? Y lo que teníamos que también ir viendo, o lo que vamos a ir viendo, es que la idea de inconsciente, que fue, digamos, tomada en el sentido de que Freud ya planteaba no un sujeto de la conciencia, en psicoanálisis produjo sus propios criterios epistemológicos, por así decir. Vamos a ver a lo mejor cómo las relaciones entre ciencia y psicoanálisis fueron articuladas o fueron pensadas por Freud, por Castoriadis, por Lacan. Eso sería como un tema no tan relacionado con esto del estructuralismo, pero con un tema que de algún modo tiene que ver con toda esta problemática epistemológica que se abre a partir del estructuralismo y el postestructuralismo, ¿no? Bueno, un poco eso es lo que les quería comentar, que es más o menos, si vieron el teórico del miércoles, es más o menos son los mismos temas. Las preguntas eran bastante parecidas, ¿no? ¿Se entendió más o menos? Vamos a ver las preguntas que ustedes han mandado por escrito y vamos... acá veo una pregunta de Gala. Ella plantea algo en relación al sujeto activo. A ver. Y productor de sentido. ¿Sería un planteo propiamente del estructuralismo? No, sería el sujeto productor del sentido es un planteo del existencialismo. El estructuralismo en todo caso va a decir, bueno, el sujeto es efecto de una estructura más formal que pensarlo por el lado del sentido, ¿no? Lacan sí, me plantea, bueno, Lacan se distancia de ese rótulo con la idea del sujeto. Sí, Lacan se diferencia del estructuralismo y también del existencialismo en ese sentido. Se diferencia de la idea de un sujeto manejado desde la conciencia. Para él, recuerdan la frase, somos hablados por el lenguaje. Si el inconsciente es estructurado como un lenguaje,
nosotros creemos que somos los que manejamos el lenguaje, pero lo que dice el lenguaje nos maneja a nosotros, ¿no? Las determinaciones inconscientes tienen que ver con la estructura del lenguaje. Vamos a ver, en ese sentido, mi idea es un poco en esta materia que confrontemos qué dicen distintos autores sobre los mismos temas. Vamos a ver, bueno, cómo se puede plantear esto de la determinación inconsciente por distintos analistas. Pero volviendo entonces a la pregunta, el estructuralismo plantea más un sujeto como efecto de la estructura, ¿no? Si volvemos de nuevo al ejemplo de Foucault, cuando él se empieza a preguntar por el poder y termina planteándose de algún modo cómo no quedar sujetos a esas estructuras o a esos discursos de poder, ¿no? Rescata un poco no una idea de sujeto sustancial, pero sí un sujeto que lucha y que trata de no quedar sujetado, justamente. Bueno, veo si hay otra pregunta. Pregunten, ¿eh? Acá alguien. Esperen que. Iván pregunta si la estructura o metaestructura última que propone el estructuralismo se podría relacionar con la estructura económica que propone Althusser como estructura determinante. No llega a ser estructura última. Mira, podría pensarse, sí, yo te digo, si me pongo a hablar mucho de Althusser, empiezo a guitarrear, ya hace años que leí cosas de él, pero sí, esta, digamos, metaestructura sería como, bueno, la estructura determinante y como el eje de las determinaciones, ¿no? A partir de esa estructura se podría pensar las demás determinaciones o comandaría las otras determinaciones, ¿no? Igual, te vuelvo a repetir, tendríamos que consultar a algún experto en Althusser en ese sentido. Acá otra pregunta, Martín dice que no le queda claro si los estructuralistas suponían que no había posibilidad de conocimiento absoluto de las estructuras. Mira, acá nos sirve esta distinción. El estructuralismo visto desde afuera, o como programa, como dice Milner en un texto sobre estructuralismo, como programa sí, y pensado como movimiento, tenía como aspiración encontrar la estructura última, bueno, ¿no? O lograr este saber absoluto. Inclusive en el texto de Derrida vamos a ver que él dice en Lévi-Strauss hay una nostalgia por el origen, ¿no? El origen sería justamente esa primera estructura que explicaba todo el desarrollo, todo el movimiento de la estructura. Después, te vuelvo a repetir, cada autor se fue corriendo de esa idea. Ninguno pudo sostener esa especie de un saber absoluto de una estructura primera, ¿no? A ver si veo más preguntas. No sé si... Sí. Esperen que se me corre acá el... Bueno, no, yo no veo más preguntas. No sé si alguien
la última que me aparece es la de Martín. A ver, espero que sigan un poco con retardo, a ver si alguien pregunta algo más. Me parece que no. Acá plantea Iván otra pregunta. Él dice, esa pregunta que hace Martín no tendría que ver con lo que dice Foucault de que el hombre ha muerto y que podría llegar a perderse si se accede al conocimiento absoluto de la estructura. Mira, cuando Foucault habla de que el hombre ha muerto, lo hace en el contexto de, primero, de criticar la idea de hombre que planteaba el existencialismo, y la idea, él dice, bueno, de un hombre como una naturaleza, como si hubiera una naturaleza humana definida, yo les decía, eternamente, o como un ideal de hombre a alcanzar, ¿no? Él dice, como objeto de estudio, el hombre de las ciencias humanas es algo que tendríamos que rever, digamos, ¿no? Que dejar de pensar en ese hombre y pensar más en las estructuras que determinan el comportamiento de los sujetos o el pensamiento de los sujetos, ¿no? Eh, y el tema del conocimiento absoluto de la estructura quizás lo podés relacionar con esa idea, bueno, eh, metafísica de un saber absoluto que también Foucault va a criticar, ¿no? Eh, no sé si te aclara la pregunta, pero por ese lado se me ocurre pensarlo, ¿no? Eh, son como temas, bueno, por un lado dejar de pensar en el hombre como objeto de estudio, como algo invariable a lo largo de la historia, y empezar a ver qué efectos produce la estructura y qué tipo de sujeto se produce en cada momento. Eh, y la idea de un conocimiento absoluto es también quizás la idea que se empieza a perder al no plantear ya un objeto de estudio eterno, sino que, bueno, tanto para Foucault el modo de conocer como el modo de producir los objetos va variando con el tiempo, ¿no? Acá me preguntan por el ejemplo del ajedrez, que no escucharon bien. El ejemplo del ajedrez era, si pensamos en el eje sincrónico, podríamos pensar que las leyes que rigen los movimientos de las piezas del ajedrez, uno las puede pensar como la estructura sincrónica. Y las movidas que se van dando en una partida de ajedrez, ya podríamos pensar, bueno, son los efectos diacrónicos de la estructura. Pero la idea es que si alguien podría, como hace la computadora cuando juega al ajedrez, podría calcular todas las posibilidades que siguen a una movida, digamos, uno mueve la primera pieza y hay muchas posibilidades, pero matemáticamente eso se puede calcular, ¿no? Justamente en ese sentido sería, si es cálculo, no hay nada indeterminado y se puede pensar como eterno, ¿no? No hay, el tiempo no está puesto en juego en ese ejemplo del ajedrez, ¿no? En la historia, digamos, la diacronía introduce el azar, introduce las discontinuidades, lo que no se puede calcular, ¿no? Y cuando hablamos del inconsciente en psicoanálisis y de sujetos, siempre vamos a pensar que se pone en juego algo indeterminado. Les doy un ejemplo para que piensen esto. Freud pensaba que lo que regulaba el funcionamiento del aparato psíquico era el principio del placer, y en 1920 tiene que decir, bueno, hay algo que está más allá del principio del placer que introduce una indeterminación para el principio del placer, ¿no? Es como que los temas así más sociales y más humanos tienen que ver con, o tienen que contar con algo indeterminado
para que funcione y tenemos que pensar un saber sobre eso también siempre tocado por esa indeterminación, ¿no? Eh, Les hago una comparación en otro plano, pero a lo mejor lo pueden entender. La epistemología, cuando plantea las reglas de la ciencia, en última instancia, es construir un saber absoluto para dar cuenta de cómo funciona la ciencia. Que haya distintas epistemologías y que se vayan modificando con el cambio y la evolución o el desarrollo de la ciencia, nos muestra también que no hay un saber absoluto, ¿no? Que siempre en el pensamiento hay algo indeterminado. Si uno podría, volviendo al ejemplo del ajedrez, las movidas en cada partida como movimiento diacrónico, las podemos calcular, ¿no? La máquina, ya cuando uno juega contra la computadora, la máquina calcula y elimina toda indeterminación, ¿no? ¿Se entiende el ejemplo este? Bueno, a ver si hay más preguntas. Sí, o no, a ver. No, creo que no. Bueno, a mí me parece esta última pregunta por el ejemplo del ajedrez. No sé si quieren preguntar algo más. Bueno, ahora les pregunto. Eh, Les pregunto, ¿ustedes vieron la clase del miércoles? Porque generalmente va a ser medio así, que eh, lo que desarrolla el miércoles lo volvemos a comentar el jueves. Eh, eh, si, si quieren, pueden ir viéndola antes y se arman algunas preguntas de paso. Eh, Acá veo una pregunta. eh, Me dicen que no le contesté la pregunta sobre Derrida. Volvémela a formular, que va a ser más. Espero que llegue. A ver de nuevo. Bueno, porque, a ver si la encuentro antes, pero formulámela de nuevo. José Luis es el que pregunta esto. No sé qué específicamente sobre Derrida preguntaste. A ver. Bueno, no llega la pregunta. A ver, ahora me llega un sí, profe, que no sé a qué corresponde. A ver. Bueno, esperemos. Tenemos que habituarnos a este trabajo así virtual, ¿no? Acá llegó la pregunta de José Luis. Eh, Él me plantea algo en relación que la ausencia de significado trascendental extiende hasta el infinito el campo y el juego de la significación. Sí, sí, no hay sentido último para Derrida y siempre se puede introducir un suplemento más. En términos, si quieren, psicoanalíticos, se puede decir siempre hay una nueva metáfora o un nuevo sustituto posible, ¿no? Y eh, lo que plantea es que el juego no tiene un centro, ese trabajo de sustitución. Por eso lo critica Lacan, ¿no? Ubica el falo como centro. Eh, para Derrida, bueno, Lacan usa esa palabra, falocentrismo.
para Derrida, Lacan es falocentrista, ¿no? Ubica como en el centro de la estructura el falo, ¿no? Polémica que Derrida tiene con Lacan y aún sigue dando que hablar esa polémica. Acá José Luis pregunta si niegas la existencia o la posibilidad de alcanzarla. Lo que él plantea que eh, eh, es estructuralmente el mismo juego de la estructura plantea que no hay posibilidad de un sentido último o primero, ¿no? Que no es que, bueno, quizás más está, pero no la podemos encontrar, sino que el mismo juego de la estructura, las mismas leyes de la estructura van planteando que no hay un sentido último o primero, ¿no? Es como que ante ese juego de la estructura, dice Derrida, lo que se ha hecho tradicionalmente es reprimir el juego y poner un centro que frene el juego y que dé un orden definitivo al sistema, ¿no? Entonces, él va a deconstruir el sentido porque todo sentido que produzcamos siempre va a poder ser deconstruido y si ponemos a jugar la estructura, dice, vamos a poder producir un nuevo sentido. Inclusive él tiene como un primer momento donde teoriza esto y después tiene muchos textos donde pone en marcha este juego así de la estructura donde él lo llama la diseminación, donde permanentemente va encontrando un sentido que remite a otra cosa, y hace lecturas así, casi diseminadas de algunos textos filosóficos, ¿no? Eh, bueno, si no tienen más preguntas, dejamos acá, si no seguimos un ratito más. Les vuelvo, les vuelvo a repetir, entonces, como textos así claves tienen para este tema del estructuralismo y del postestructuralismo, hay muchos textos claves, ¿no? Pero ese que les comentaba de Foucault, el capítulo 6 del texto que se llama ¿Qué es usted, profesor Foucault? Les va a servir como referencia para pensar el primer momento del estructuralismo. Y eh, el texto este de Derrida, que empecé a mencionarles algo, el estructuralismo y vamos a ver que una vez que redondemos, que trabajemos este texto de Derrida, a lo mejor hacemos una clase de repaso de todo esto como para cerrar y van a ir entendiendo un poco más, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, dejamos acá entonces. Seguiríamos el jueves que viene. En principio estaríamos entonces con el texto de Derrida, que está lo van a encontrar en la página virtual también, en el aula virtual, en la bibliografía, ahí está. Eh, y también si lo buscan en internet, en algún sitio lo van a encontrar, ¿no? Pero bueno, ahí en el aula virtual lo pueden ver ahí o les conviene descargarlo directamente y lo ven con tranquilidad. Bueno, ¿les parece? Dejamos acá y nos vemos el jueves que viene. Saludos. Hasta el jueves, que cuídense.
Acá todavía veo una pregunta sobre si cerramos con el estructuralismo. Mira, sí, vamos a cerrar un poco en las clases, hacer referencias, un poco para que al fin de más o menos de unidad puedan un poco relacionar distintos textos, ¿no? Nos vemos el jueves.